Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El Consejo de Estado se pronunció sobre la propuesta de constituyente. El presidente del Consejo de Estado, Milton Chávez, en entrevista con Noticentro 1 CMI, dijo que en lo planteado por el presidente Petro sobre una asamblea constituyente, ve una lluvia de ideas sin propuestas claras. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El expresidente de la República, Juan Manuel Santos, le cerró la puerta a la constituyente que planteaba el presidente Gustavo Petro. En un foro académico aseguró que no se necesita una constituyente para implementar el acuerdo de paz ni la reforma a la salud. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las centrales obreras convocaron a marchas para el próximo 9 de abril en todo el país. El objetivo es apoyar las reformas a la salud y a las pensiones ante su estancamiento en el Congreso de la República. También dijeron que apoyan la propuesta del presidente Petro de hacer una constituyente. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Capturan miembros del equipo de María Corina Machado por acciones desestabilizadoras. Biden se lanza a la conquista del voto latino pidiendo apoyo desesperadamente. Corte de Estados Unidos vuelve a suspender la ley de inmigración de Texas. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene su plan de bajar los tipos de interés hasta fin de año. Aumenta a 90 el número de miembros de Hamás abatidos en operación militar israelí. La Fiscalía de Venezuela vinculó a la líder opositora María Corina Machado con acciones desestabilizadoras, por lo que generó una orden de captura contra 9 de sus colaboradores. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, vinculó este miércoles a la opositora María Corina Machado con acciones desestabilizadoras en protestas contra su inhabilitación de cara a las presidenciales del próximo 28 de julio e informó del arresto de 2 cercanos colaboradores. Y quiero también, en medio de estas confesiones, informar en tiempo real, de las detenciones por todo esto que he aquí informado y explicado de Henry Alviares y Dignora Hernández. Han sido detenidas estas 2 personas en razón de todo lo que ha confesado Emil Bran Ulloa. La detención de Henry Alviares y Dignora Hernández, dirigentes nacionales de la organización política de Machado, 20 Venezuela, respondió a planes de acciones desestabilizadoras que debían iniciar para forzar su habilitación. Saab no precisó si hay medidas judiciales contra la líder opositora favorita en las encuestas. 7 colaboradores de Machado han sido arrestados en los últimos días y el Ministerio Público ha emitido otras 7 órdenes de captura. Por su parte, María Corina denunció una brutal represión del régimen de Maduro contra su comando de campaña y afirmó que estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el cambio y la libertad en paz y democracia. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, propuso crear una ley para castigar severamente a quienes sean considerados traidores del país. Rodríguez señaló que Venezuela necesita una ley que castigue a quienes traicionen al país en línea con el artículo 130 de la Constitución. Dicho artículo establece que los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que necesita desesperadamente los votos de los hispanos para lograr su reelección. En medio de un evento de campaña, el mandatario norteamericano hizo un llamado directo al voto latino buscando asegurar el apoyo de esta comunidad crucial para su reelección en los comicios del próximo 5 de noviembre. I need you badly. I need the help. Kamala and I desperately need your help. Because, look, there's only about 6 or 7 states that are going to determine the outcome of this election. There are toss-up states, and this is one of them.
Durante sus discursos en los estados de Nevada y Arizona, el presidente también resaltó la urgencia de la situación electoral, afirmando que la elección no se trata solo de una figura, sino de una elección entre él y su oponente Donald Trump. Además, enfatizó la importancia de los valores y criticó las políticas propuestas por Trump, señalando que un nuevo periodo presidencial del republicano significaría deshacer los avances logrados durante su administración. Biden también aprovechó la ocasión para resaltar los logros económicos de su gobierno, destacando la disminución del desempleo y la inflación en Nevada. Además, anunció planes para hacer más asequible la vivienda, una preocupación importante para muchos estadounidenses. Y la Corte de Apelaciones de Estados Unidos volvió a suspender la controvertida ley de migración de Texas. El Tribunal Federal de Apelaciones volvió a suspender la controvertida Ley de Inmigración de Texas. Esto horas después de que la Corte Suprema había despejado el camino para que el Estado comenzara a aplicar la medida que permitiría a los funcionarios estatales arrestar y detener a personas que sospechosamente ingresaron ilegalmente al país. El panel de jueces que emitió la orden ya está listo para escuchar los argumentos sobre la solicitud de Texas de volver a poner en vigor la ley. El proyecto de ley Senatorial 4, conocido como SB 4, está en espera de la apelación estatal del bloqueo de la ley por parte de un juez federal. Independientemente de cómo actúe el quinto circuito tras los argumentos, el Tribunal de Apelaciones seguirá discutiendo el próximo mes si la ley es inconstitucional y si debería bloquearse indefinidamente. La Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo su plan de bajar 3 veces los tipos de interés hasta el final del año. Los miembros del Comité del Mercado Abierto de la Reserva Federal esperan que los tipos de intereses bajen 0,75 puntos hasta fin de año, desde el nivel actual del 5,25%, 5,5%, hasta situarse en el 4,62%, alargando así el plazo que inicialmente estaba fijado para mediados de este año, dando por hecho que el Banco Central dará los pasos hacia una política monetaria menos restrictiva poco a poco, y esto implicaría 3 rebajas del 0,25 puntos. The economy has made considerable progress toward our dual mandate objectives. Inflation has eased substantially, while the labor market has remained strong. And that is very good news. But inflation is still too high. Ongoing progress in bringing it down is not assured. And the path forward is uncertain. De esta manera, la Fed mantiene los tipos de intereses en su rango actual por quinta vez consecutiva, el cual es el nivel más alto de los últimos 23 años, y consideró que no es apropiado reducirlos hasta estar seguros que la inflación se mueve de manera sostenible hacia el objetivo del 2%. Analistas e inversores esperan que estos recortes se produzcan a un ritmo trimestral a partir de la reunión del 11 y 12 de junio de este año. Sin embargo, la Reserva Federal espera una rebaja algo menos intensa de los tipos en el año 2025 que hasta ahora, 3 recortes de 0,25 puntos en lugar de 4. El colombiano Bernie Moreno ganó las primarias republicanas al Senado en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Bernie Moreno es un empresario de Ohio nacido en Bogotá, Colombia, quien se mudó a los Estados Unidos a muy temprana edad y hoy triunfa en el país americano. Moreno, respaldado por el expresidente y precandidato republicano Donald Trump, ganó las primarias republicanas del estado estadounidense. For all he did for me, for this campaign, for his unwavering support, for his love of this country. Because I don't think I've ever seen somebody who loves this country the way he does. So thank you to President Trump. El colombiano candidato republicano al Senado se enfrentará al actual demócrata Sherrod Brown en noviembre, una contienda que ayudará a decidir qué partido político controlará el Senado. Is a fully united party. Understand we have one mission, which is to get rid of Sherrod Brown. And by getting rid of Sherrod Brown, we're going to get back to the United States Senate. And then by getting back to the United States Senate, we're going to put this country back on track. Aunque los demócratas ven a Moreno como el candidato republicano más fácil de vencer.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está adoptando la inteligencia artificial con el fin de combatir el tráfico de drogas y de personas. Esta iniciativa nace luego de que por medio de la inteligencia artificial fuera encontrada una víctima de trata de personas que llevaba varios años en manos de criminales. Se logró utilizando la herramienta que evocaba una imagen de la persona afectada una década mayor. La agencia trabajará con Microsoft, Google y Amazon para que el sistema sea su nuevo aliado. Continúa la operación militar de Israel en el hospital de Al-Shifa de Gaza, donde 90 terroristas han sido abatidos y 300 detenidos. Por medio de un comunicado, el ejército israelí informó cómo avanza la operación militar en el centro hospitalario Al-Shifa, luego de ser informados de que allí se encontraban integrantes de Hamas. Según las tropas, han matado aproximadamente 90 terroristas y al menos 300 han sido arrestados, de los cuales 160 han sido transferidos a territorio israelí para ser interrogados. Además, encontraron armas en algunas habitaciones del hospital. מצאנו כאן אמל"ח משמעותי, מטולי RPG, רימוני רסס, מרגמות, קלאצ'ים, מחסניות, תחמושת משמעותית. כפי שאפשר לראות, עדיין מבצעים שימוש ציני במרחב בית החולים למטרות טרור. אנחנו נמשיך לבצע סריקות, נמצא אמל"ח ונשמיד אויב. Las fuerzas israelíes también aseguraron que proporcionarán alimentos, agua y suministros adicionales a todos los pacientes y civiles que se refugian en el complejo, cuando ya no haya peligro para los soldados que están llevando a cabo la operación. De nuevo, el Papa Francisco no pudo leer la catequesis durante su audiencia general de los miércoles. El pontífice lleva 3 semanas con dificultades respiratorias. Al final del evento, sin embargo, el Papa hizo un llamado para que se hagan todos los esfuerzos para negociar el fin de las guerras en Ucrania y en Medio Oriente. El FBI capturó a los pequeños bribones, 3 menores de edad, quienes presuntamente robaron un banco. Se trata de niños de 11, 12 y 16 años, acusados de robar con amenazas el banco Wells Fargo en Houston el 14 de marzo. 2 de los sospechosos fueron puestos bajo custodia después de que sus padres los reconocieran en las fotos de vigilancia y los entregaran a las autoridades. Las autoridades de Belgorodod, una región rusa fronteriza con Ucrania, restringieron a partir de hoy el acceso a varias localidades debido a los ataques ucranianos que se han intensificado en los últimos días. Durante las últimas semanas, la ciudad de Belgorod, Rusia, ha sido objetivo de ataques por parte del ejército ucraniano, donde 16 habitantes perdieron la vida y 98 resultaron heridos, por lo que el gobierno ruso tomó la decisión de restringir el acceso a varias localidades fronterizas con Ucrania. Además, alrededor de 9.000 niños y niñas serán evacuados de la ciudad. Por su parte, el presidente Vladimir Putin promete garantizar la seguridad de Rusia en las regiones fronterizas con Ucrania. Первичная задача – обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем. El ministro de Defensa ruso dijo que las pérdidas de las tropas ucranianas en los ataques a las provincias rusas en los últimos 8 días fueron de más de 3.500 personas, entre muertos y heridos. Científicos británicos crearon un robot que recoge la basura espacial para hacer frente a nuestra cultura del descarte. La startup de eliminación de desechos orbitales Astroscale ha presentado lo que espera sea una solución para la basura que flota en la órbita de la Tierra. Una pinza robótica que puede atrapar satélites viejos y otro tipo de basura espacial antes de empujarla hacia la Tierra para quemar la atmósfera. La pinza es capaz de afrontar todo tipo de situaciones complicadas, como diferentes velocidades, rotación e incluso desalineaciones de los objetos que intenta agarrar. Una vez capturados los escombros, serán trasladados a una órbita más baja, donde eventualmente volverán a entrar en la atmósfera de la Tierra y se desintegrarán, contribuyendo a operaciones espaciales más limpias y seguras. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Hoy en Tierra Alta, en Córdoba, el alcalde de ese municipio, Jesús David Contreras, lloró
frente al presidente Gustavo Petro y ante una multitud le reclamó por haber afirmado el presidente anoche que el Clan del Golfo había bloqueado las vías de acceso para evitar que la comunidad pudiera acompañar la delegación del presidente. El presidente dijo lo siguiente anoche en Ayapel. Entonces, aquí dice, ¿dónde está el general por acá? Allá. El Clan del Golfo bloqueó las vías de acceso a Tierra Alta y la gente se está retirando por temor. Orden del presidente. El ejército llega de inmediato y me despeja las vías en Tierra Alta. Orden del presidente. No entiendo cómo, teniendo el ejército aquí, el Clan del Golfo está tapando vías. ¿Quién tiene el poder aquí? Si el pueblo tiene el poder aquí, el ejército obedece al pueblo. Y eso significa que las vías de Tierra Alta se liberan para el pueblo. No vamos a admitir chantajes ni bloqueos. ¡Qué bonitos! El abogado dice que sí acepta los diálogos, ¿cierto?, de paz. Y por el otro lado están impidiendo que el pueblo hable. Así no es la paz, señores. Y el alcalde de Tierra Alta le respondió hoy en plaza pública en su municipio y dijo lo siguiente. Presidente, ¿sabe qué fue lo que realmente nos dio tristeza? Mire, presidente, nosotros llevamos más de 20 años tratando de cambiar y limpiar ese estigma negativo que tenemos acá. Y anoche, presidente, ese anuncio que usted hizo, usted antes de anoche dijo, estamos listos para hacer la paz con el clan. Y estábamos felices. Y antes de anoche usted anuncia algo negativo para nosotros. Y entonces yo llevo 140 días recogiéndome los ministerios y las entidades diciendo que este es un territorio turístico, cultural, en paz. Y entonces, presidente, con todo respeto, excúseme, ese anuncio nos estigmatiza más. Eso de ayer nos dolió en el corazón. Y yo quiero decirle, presidente, que eso que pasó ayer ahí fue una desinformación. Ayer lo que había aquí, a escasos 5 kilómetros, era un bloqueo, porque una comunidad no se le ha iniciado una obra sobre la bancada del río Sinú, vía Valencia. Pero de manera injusta, presidente, esa comunidad de Gramalote ayer fue tratada de delincuentes. Ellos no son delincuentes, presidente. Ellos ayer estaban reclamando el inicio de una obra. Y yo sé que de manera desafortunada le llegó un mal mensaje a usted, presidente. Pero aquí ayer las comunidades llegaron de manera libre desde todas las regiones del territorio. En representación de todas las regiones del territorio. Usted me disculpa, presidente, pero quería aclarar eso. Estamos en comunicación con el señor alcalde Jesús David Contreras. El señor alcalde, muy buenas noches. ¿Qué fue lo que a usted le molestó tanto para enfrentarse de esa manera como lo hizo ante el presidente de la República, al presidente mismo? Hola Yamit, buenas noches, un cordial saludo. Yamit, más que una molestia, fue un sentimiento de tristeza que embarga nuestro corazón. Nosotros llevamos muchos años tratando de cambiar el estigma negativo que hay sobre Tierra Alta, sobre el Alto Sinú. Hace un mes, Yamit, desde que el gobierno anunció que Salvatore Mancuso venía al territorio, venía a Colombia, nuevamente volvimos a hacer noticia en el país, pero de manera negativa, como siempre. Nosotros nos queremos y nos estamos levantando a un momento donde lo mejor de nosotros, la agricultura, el turismo, nuestra riqueza medioambiental, cultural, lo que nosotros somos,
Es lo que queremos venderle al país, al mundo. Yo le decía, más que una molestia, Yamit, al presidente, que ayer efectivamente amaneció un bloqueo en una comunidad cercana a nuestro municipio, vía nuestro vecino municipio hermano de Valencia, antes de cruzar el río Sinú. Allí había un bloqueo de campesinos reclamando que no ha iniciado una obra de infraestructura sobre la calzada y sobre una muralla sobre el río Sinú, porque temen que ya dentro de un mes va a iniciar el invierno y el río se va a comer la vía y van a quedar bloqueados, incomunicados. Y efectivamente es un paro pacífico ayer por parte de la comunidad. Yo anoche mismo con la fuerza pública fuimos, conversamos y en 15 minutos la comunidad entendió, hicimos los compromisos y la comunidad abrió el paso. También el presidente hoy nos respondió de que por información de la fuerza pública de inteligencia le habían informado sobre unos planchones aguas arriba del municipio, aguas arriba del río. Hubo bloqueo orientado, ordenado por las autodefensas o por el EGC que opera acá en la subregión de Córdoba, en el sur de Córdoba y el Urabá. Pero desde el municipio, sobre las averiguaciones nuestras con los presidentes de las juntas de acciones comunales, pues nosotros no tuvimos esa información durante todo el día. Yo le decía hoy al presidente que pues respetaba, que muy seguramente pues él tiene mayor información, y él al final hizo su intervención, nos informó que tenía una información de inteligencia militar, y bueno, serán las autoridades las que investigarán sobre el hecho. Pero efectivamente ayer se convocó toda la ciudadanía de todas las regiones campesinas, rurales de nuestro municipio, a esperar al señor presidente en el evento del día de ayer. Entonces, David, hoy mi responsabilidad como alcalde de Tierra Alta es hacer lo que he venido haciendo estos 140 días, vender positivamente el municipio sobre nuestra riqueza, pero también le he dicho al señor presidente que desde acá, desde el territorio, estamos listos para nuevamente abrazar un proceso de paz. En los últimos 30 años hemos tenido 3 procesos de paz acá en el territorio. Uno con el EPL en los 90, uno con las autodefensas en el año 2004 y uno ahora muy reciente en el año 2016. Lo que nos ha quedado a nosotros triste y desafortunadamente, siempre un estigma negativo, campos solos, regiones rurales despobladas sin oportunidades. Y ya estamos cansados, queremos pasar la página. Eso es más que un regaño, más que contradecir lo que yo hice hoy, fue decirle al presidente que sobre su responsabilidad nos ayude a que este territorio sea un territorio de paz, que es lo que reclaman nuestros campesinos, que estamos listos para hacerlo, con el gobernador, con los presidentes de las juntas de acciones comunales, con los campesinos y campesinos de Tierra Alta y ahí. Eso fue lo que sucedió. Y el presidente, además de explicarle por qué cometió el error en el que cayó, alegando que fue evidentemente mal informado por quienes le asesoraron, ¿él dio algún tipo de respuesta al pedido de la comunidad sobre la necesidad de la carretera? Javid, finalmente el proyecto que reclama la comunidad es un proyecto que ya tiene recursos garantizados del gobierno anterior departamental. Ahí lo que sucedió fue que cuando esa comunidad hace 6 meses hizo un bloqueo, el gobernador se comprometió con los recursos llegaron a través de un convenio del municipio, pero cuando el contratista que ganó la licitación fue a iniciar la obra, se dio cuenta que las condiciones en el sitio son diferentes a las de hace 6 meses porque es un recorrido del río
avanzando hacia una bancada, hacia la carretera. Entonces, ahí lo que se definió, lo que define el contratista y el equipo de gobernación es un replanteo en los diseños y obviamente una mayor inversión. Durante este gobierno, los 70 días que llevo yo de gobierno, hemos hecho 3 mesas técnicas para avanzar en esa solución. Y la comunidad pues aprovechó la venida del presidente muy seguramente para ser escuchados con mayor fuerza. Pues hicieron un paro pacífico sobre la vía Tierra Alta a Valencia. Y digamos que eso en la mañana muy temprano tomó medios departamentales, luego medios nacionales, y pues yo asumo y muy seguramente, como eso tomó medios nacionales, el presidente pues fue informado. Pero pues también el presidente pues hoy nos da un informe y nos dice que la inteligencia le informó que sí hubo un bloqueo, pero en la zona alta, sobre los planchones del río, más no abajo, sobre el puente del río Sinú, de Tierra Alta a Valencia. Y quizás ahí lo que hubo fue como que una correlación de 2 sucesos, ¿sí? Que es uno del bloqueo de planchones con el bloqueo que hizo la comunidad del corregimiento de Los Morales, una vereda que se llama Gravalote. Y todo eso, pues, considero yo, y me imagino que generó esa situación, ¿cierto? Porque tomó medios municipales, departamentales y nacionales. Pero bueno, yo tuve la oportunidad de hacer la aclaración al presidente y el presidente también tuvo la oportunidad de aclarar que por inteligencia militar, pues sobre los planchones sí había habido algún suceso, pero que eso está en materia que es materia de investigación, pues por las entidades del Estado. Pero entonces, usted, señor alcalde, confirmó sobre lo ocurrido con los planchones. ¿Sí hubo los tales planchones? ¿Sí los hubo? Pues a mí como alcalde no me llegó esa información en el transcurso del día, a mí como alcalde, ¿sí? Y las comunidades estuvieron desde las 2 de la tarde que estuvieron convocadas hasta las 10 de la noche, pues que finalizó el evento anoche, cuando pues ya el presidente nos anuncia que por un tema de climático no pudo aterrizar en Tierra Alta, sino en Montería, y pues el evento se pasó para hoy. El señor presidente pues informó en el evento de hoy que Inteligencia Militar le notificó que al parecer sí hubo un bloqueo en un planchón aguas arriba, pero que eso es materia de investigación. Yo hoy pues, no podría asegurarlo también. Precisamente pues estoy de acuerdo con el señor presidente, pues que sean las entidades del Estado encargados pues que investiguen si lo hubo o no lo hubo. Lo que sí te puedo decir es que aguas abajo, donde hubo un bloqueo real durante todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, que yo llegué al sitio con el coronel departamental del Ejército y coronel departamental de la Policía. Luego que finalizó el evento de anoche, la comunidad escuchó, entendió en un trabajo articulado que hicimos desde muy temprano con Personería y Secretaría de Gobierno, y que solamente pues querían vernos ahí como para nosotros dar fe de que lo más pronto posible se va a dar inicio a la obra que ellos tanto reclaman, pues con toda la razón, de que si llega el invierno pues quedan bloqueados, porque el río Sinú en ese punto golpea con mucha fuerza. ¿Por qué dice usted, señor alcalde Contreras, que Tierra Alta está tan estigmatizada? Yamit, Tierra Alta es una región en el sur de Córdoba que posee pues una riqueza, tierras fértiles. Aquí tenemos el Parque Natural Nudo del Paramillo, tenemos tierras fértiles productivas, ganadería, agricultura. Tierra Alta desafortunadamente en los últimos 30 años ha tenido 3 procesos de paz acá asentados en el territorio, y eso no nos ha dejado nada, 0 inversión, 0 escuelas, 0 centros de salud, 0 en servicios públicos. Hoy tenemos unos indicadores terribles. Y lo que nos ha dejado el conflicto, aparte de esos procesos de paz, es pobreza. Y hoy
y estigmatización. Hoy Santa Fe de Ralito es conocida precisamente por eso, por haber firmado un proceso de paz. Veredas y comunidades como Nueva Granada, Caramelo, Batata, Saiza, El Diamante, donde hubo desplazamiento y donde hubo masacres en nuestra historia de violencia en nuestro municipio, hoy están empobrecidas. Y hoy cuando ustedes en Bogotá hablan de Tierra Alta, pues siempre dicen eso es una roja, eso es terrible, allá es peligroso, es peligroso, es peligroso. Y eso es lo que yo resisto, lo que yo en este momento tengo la responsabilidad de aclarar y decir, hombre, sí, aquí ha pasado todo eso, pero eso es un pueblo resiliente y nos hemos levantado y queremos progreso. Estamos listos para hacerlo. Por eso, en lo que le hemos pedido al presidente nos ayude a cambiar ese estigma, que haga inversiones de infraestructura social que permita que haya oportunidad de sacar el territorio, que haya una presencia del Estado en las regiones rurales de nuestro municipio. Nosotros somos el cuarto municipio más grande del país. Somos el municipio que tiene la mayor cantidad de superficie de tierra plana fértil del país. Estas tierras son las tierras más fértiles después de los valles del Nilo. Y aquí no se desarrolla nada. Aquí estamos a 70 kilómetros de los puertos de Urabá y estamos aquí a 400 kilómetros de los puertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Pero hoy nuestro campo está empobrecido por el estigma negativo, porque cargamos con ese estigma de Santa Fe de Ralito, ahora del estigma de Gallo, del estigma de Saiza, donde se movilizó el EPL hace 30 años, y a la gente le da miedo venir acá, y a los empresarios les da miedo invertir acá. Y eso es lo que estamos resistiendo, que nos ayuden, por el contrario, a vender lo positivo, el turismo. Acá tenemos un embalse de 7.700 hectáreas de agua que no lo hemos aprovechado nunca. Acá tenemos la hidroeléctrica Urrá que genera energía para el país y acá tenemos el recibo de luz más caro de la costa Caribe y generamos aquí 360 megavatios hora y tenemos un costo alto de energía que no permite que haya desarrollo industrial en la región. Es eso, Yamit. Eso es lo que hoy le digo al presidente, que nos ayude con inversión. Y mire, señor alcalde, ¿qué tiene que ver Salvatore Mancuso con Tierra Alta? Pues Yamit, sin duda hay un vínculo histórico de Salvatore Mancuso acá en nuestro municipio, porque es que el proceso de paz con las autodefensas, que en su momento Salvatore Mancuso era comandante y jefe, se desarrolló aquí, en la cabecera corregimental de un corregimiento de Tierra Alta, corregimiento de Santa Fe de Ralito, corregimiento de Caramelo. Aquí fue donde se asentaron los diálogos entre el gobierno, comisionado de paz de la fecha y los grupos, diferentes grupos o bloques de las autodefensas de ese momento, ¿cierto? Aquí se desarrolló eso, Tierra Alta, Córdoba, aquí sucedió, ¿sí? Tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces para nosotros el hecho de que Salvatore Mancuso esté acá, también le hemos pedido y le invitamos a que venga acá al territorio con el presidente, con el comisionado de paz, con todas las entidades del Estado a reparar a las víctimas de manera integral. Eso es lo que hoy estamos reclamando. Queremos ser un territorio de paz. Es decir, señor alcalde, cuando Mancuso estaba dedicado a la guerra, Tierra Alta fue sede de su gestión, de su acción. Claro, Tierra Alta era, en su momento, era un centro de operaciones y por eso, pues, Tierra Alta fue escogido como el sitio principal de los diálogos de paz. Yo en ese momento, Yamit, tenía 14 años. De hecho, en el año 2000 terminé mi colegio y me fui a Bogotá porque pues, la única opción que había en ese momento para los jóvenes era el reclutamiento. Yo me fui a Bogotá en el año 2000 y bueno, estaba muy chico, 14 añitos. Hoy pues he vuelto luego a través de la educación pues haberme desarrollado pues, como empresario, he vuelto acá como un actor político y bueno, es mi responsabilidad como alcalde
hoy lograr que nuestra juventud tenga las oportunidades que yo no tuve hace 24 años, cuando mi mamá y mi papá nos sacó a nosotros muy pequeños a Bogotá en busca de formación y de un mejor futuro para nosotros, porque en ese momento no había oportunidades y teníamos el terror. Mire, señor alcalde, ¿usted qué piensa de que Salvatore Mancuso sea ahora gestor de paz? Nosotros consideramos que para nosotros acá en el territorio, pues es una noticia importante, porque precisamente lo que queremos es que Salvatore Mancuso, el gobierno nacional, hagan presencia del Estado y nos ayude a reparar a las víctimas. Aquí hay 48,000 víctimas en el registro oficial de víctimas. Yo creo que nosotros somos el pueblo con mayor registro de víctimas. Necesitamos no solamente la presencia de Salvatore, sino de todos aquellos que quieren y que nos ayuden a que sea un territorio en paz, donde se pueda desarrollar una paz territorial, que es lo que le hemos dicho al presidente. Mi última pregunta. ¿Usted cree que en lugares como Tierra Alta, como Santa Fe de Realito, como toda esta zona del sur de Córdoba, es tierra apta, población apta para la paz total en la que está insistiendo el presidente Petro? Claro que sí, Yamit. No solamente estamos seguros, sino convencidos de que ese es el camino, y eso es lo que queremos nosotros acá en el territorio. Pero Yamit, hoy le dije al presidente que no queremos un proceso de paz que sea acordado desde Bogotá o desde fuera del país. Queremos un proceso de paz que sea aquí en el territorio, donde participen las víctimas, las viudas, los huérfanos, los desplazados y todos los actores que intervienen en nuestra dinámica diaria económica y social en nuestro municipio y acá en el sur de Córdoba, donde nos escuchemos, nos entendamos y construyamos hacia adelante. Porque los procesos de paz que hemos tenido aquí en Tierra Alta, en el pasado, 3 procesos fallidos, lo único que nos han dejado a nosotros es pobreza, desolación y un campo abandonado. Por eso, Yamit, estamos convencidos que desde acá, desde el Alto Sinú, queremos acompañar y le apostamos a la paz. Ha sido usted muy amable, señor alcalde, al haber saltado esa comunicación, y a ustedes televidentes les presentamos excusas por el fallo vía Zoom a través de internet, que obviamente está un poco deteriorado. Les invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. Sí. CMI presentó Pregunta a Yamid. Noticentro 1, CMI. Consejo de Estado declara que no ve claridad en propuestas sobre constituyente. Expresidente Santos dice que no se necesita asamblea constituyente. Presidente Petro ataca a Vargas Lleras y dice que perdió el camino que trazó su familia. Enredada en el Senado la reforma pensional. Centrales obreras convocan nuevas marchas para el 9 de abril. Critican al Congreso por su actitud de no aprobación de reformas propuestas por gobierno Petro. 32,000 hombres enfrentan disidencias de alias Mordisco en 3 departamentos. Asesinan líder social en Cauca y firmante de paz en Putumayo. Manifestación de indígenas en Bogotá para pedir educación para sus hijos. Construirán intercambiador en la calle 80. Reforman requisitos para salida del país de menores de edad. Luis Carlos Sarmiento Angulo se retira de actividades públicas y dice que da paso a nuevas generaciones. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. En entrevista con Noticentro 1 CMI, el presidente del Consejo de Estado, Milton Chávez, aseguró que no es clara la propuesta de constituyente presentada por el presidente Gustavo Petro. ¿Le hace falta claridad sobre la propuesta? Cuando nos presenten una propuesta clara, opinamos. Pero hasta ahora yo veo que se dice, vamos a hacer una asamblea constituyente, pero yo ¿cómo opino
¿Cómo hago para opinar si no sé exactamente qué es lo que se pretende? ¿Por qué no participaron de la Comisión de Reforma a la Justicia? No, precisamente por eso, porque mire, hay unas propuestas que tiene la Corte Suprema en temas penales que entiendo el gobierno comparte, pero pues eso nos parece muy bien. Pero en lo que tiene que ver con reformas a la Constitución, pues yo he dicho ahí es una lluvia de ideas, pero de parte del gobierno no hay propuestas y el mismo ministro ha dicho que no hay, que están mirando, pero todavía no hay una propuesta sobre la cual nosotros podamos pronunciarnos. Entonces, en esa medida estamos muy a la expectativa. El magistrado aseguró enfáticamente que los fallos de la corporación no tienen un componente político, a propósito de las recientes decisiones sobre integrantes del gobierno o del pacto histórico. Nada. Eso se lo digo de manera contundente, ninguno. Mire, aquí los magistrados de la sección quinta, y también lo digo con mucho orgullo, son personas absolutamente capacitadas. Por ejemplo, le voy a hablar de dos casos concretos. Recientemente, con la anulación de la vicepresidencia del Senado, de un partido político determinado que generó un ruido. Y el mismo día se toma una sentencia anulando la vicepresidencia de la Cámara, del otro partido, pero por la misma razón. Chávez reveló que algunos inconformes llaman a quejarse de las decisiones. Si los llaman, pierden el tiempo. Así de sencillo. Y en general todas las decisiones que están tomando son en derecho. Obviamente hay gente que es muy imprudente y tiende a llamar, pero se pierde el tiempo completamente aquí en toda la jurisdicción. Bueno, magistrado, ¿y el gobierno solo se queja por Twitter o también llama? Yo espero que solo se queje por Twitter. Por su parte, el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, rechazó la propuesta de una asamblea constituyente planteada por el presidente Gustavo Petro. Desde un foro sobre violencia sexual en el marco del conflicto, el expresidente Juan Manuel Santos descartó una constituyente para implementar la reforma a la salud o para impulsar la implementación del acuerdo de paz. Se termina o se hunde la reforma a la salud, que no hay necesidad ni siquiera de nuevas leyes. Se puede hacer una reforma con lo que tenemos y lo mismo sucede con la implementación del proceso de paz. No necesitamos una nueva constituyente para implementar el proceso de paz. No necesitamos ninguna ley nueva. Necesitamos voluntad política, porque ahí está todo, está en la Constitución, está en las leyes. Y que el proceso siga su curso y la implementación se termine, porque creo que además es una condición necesarísima para poder construir lo que ahora se llama la paz total. Es la primera declaración que da el Nobel de Paz sobre la propuesta presidencial. El presidente Gustavo Petro dijo que Germán Vargas Lleras tiene una equivocación histórica y agregó que la constituyente que ha propuesto no es una pelea de gallitos finos. Compañero Vargas Lleras. El presidente Gustavo Petro lanzó un duro dardo contra Germán Vargas Lleras en medio del debate por la constituyente. Vargas Lleras tiene una confusión histórica. Petro quiere hacer como Carlos Lleras y como Alberto Lleras Restrepo y más la reforma agraria en Colombia. El nieto se perdió en los callejones de la historia. Dijo que acepta el reto y que sean los colombianos los que decidan sobre su continuidad en el gobierno. Ayer dice sí a la constituyente. Bueno, Vargas Lleras dice después, no, pero es para sacar a Petro. Yo creo que no es un tema de gallitos peleando, es ¿y por qué no aceptamos el reto? O se va Petro, pues si el pueblo quiere, o justicia social ya, si el pueblo quiere. De otro lado, arremetió contra las disidencias del Estado Mayor Central a cargo de Iván Mordisco. Deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez, que por lo menos se atrevió a hacer una revolución de verdad. Es un traqueto vestido de revolucionario. Y les dio un ultimátum. Los que están allí en el EMC tienen que saber decidir ya. O se van por el camino de Pablo Escobar y el Estado los enfrentará, o se van por el camino del servicio del pueblo y del proyecto de la vida
y el Estado los recibirá. Tras los incumplimientos del Estado Mayor Central, el gobierno levantó el fin de semana el cese al fuego en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Por sexta ocasión consecutiva, la plenaria del Senado fue levantada hoy sin darle trámite a la reforma pensional que propone el gobierno nacional. La ministra del Trabajo reclamó, mientras que desde el Pacto Histórico pidieron mayor compromiso del gabinete ministerial. Con la de hoy ya son 6 las plenarias del Senado de la República que son levantadas sin que sea debatida a fondo la reforma pensional. Hoy fue una proposición del senador David Luna quien pidió oír a gremios, academia, sindicatos para que expresen cuál será el impacto sobre la vejez de esta reforma. Queremos oír a los ciudadanos, oír al pueblo, como se dice, digamos, pomposamente. Permitamos hacerlo. Que es que lo que va a pasar de por medio es la votación de una ponencia que seguramente todos o muchos o pocos podrán tomar decisión de manera mejor informada. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, reclamó del Congreso mayor seriedad y menos prácticas dilatorias. Precarizar a los más vulnerables no es un triunfo, eso es lo que es una afrenta a los pobladores de este país que requieren y necesitan una reforma pensional que les permita tener una protección a su vejez con dignidad. Y desde el Pacto Histórico las críticas vinieron, pero no para sus colegas senadores, sino para los ministros. No he visto una coordinación entre los equipos de gobierno, entre los ministros, para saber realmente cuál es el paso a seguir que ellos deben informarle también a los senadores que estamos en toda la tarea de sacar este proyecto adelante. Después de Semana Santa habrá una sesión informal en el Senado para escuchar a todos aquellos que convoca la proposición del senador David Luna, aprobada con 47 votos. Las centrales obreras convocaron a marchas para el 9 de abril en defensa de la reforma a la salud y de la propuesta del presidente Petro sobre una constituyente. El próximo 9 de abril se desarrollarán nuevas manifestaciones convocadas por las centrales obreras. Que se pretende hundir la reforma a la salud. Eso inmediatamente genera para nosotros una situación de extrema urgencia, de una alerta total, porque puede significar el fin de las reformas sociales. Y por eso entonces vamos con toda, absolutamente con toda, en todo el país, en todos los rincones, vamos a que todos nuestros sindicatos y las comunidades salgan a expresar el respaldo a las reformas sociales. Los senadores que quieren hundir la reforma tienen que ser conscientes de que el país, desde el estallido social, está reclamando cambios. Las manifestaciones también se realizarán en apoyo a la propuesta de constituyente del presidente Petro. El constituyente primario se está expresando. Por eso estamos convocando a la movilización social, para que el constituyente primario se encargue de decirles a estos senadores, especialmente a los 9 de la Comisión Séptima del Senado, que tienen que modificar esa posición, que no pueden dar espaldas. Duro reclamo del alcalde de Tierra Alta, Córdoba, al presidente Gustavo Petro. El mandatario local pidió al jefe de Estado no estigmatizarlos y aclaró que los bloqueos fueron hechos por las comunidades y no por el Clan del Golfo. Entonces, presidente, con todo respeto, excúseme, ese anuncio nos estigmatiza más. Eso de ayer nos dolió en el corazón. Al borde del llanto, el alcalde de Tierra Alta, Córdoba, Jesús David Contreras, le reclamó al presidente Gustavo Petro por confundir los bloqueos de las comunidades con los del Clan del Golfo. Nosotros llevamos más de 20 años tratando de cambiar y limpiar ese estigma negativo que tenemos acá. Pero de manera injusta, presidente, esa comunidad de Gramalote ayer fue tratada de delincuentes. Ellos no son delincuentes, presidente. Ellos ayer estaban reclamando el inicio de una obra. Aclaró que no hubo presencia de este grupo ilegal en el municipio, como lo advirtió el primer mandatario. El Clan del Golfo bloqueó las vías de acceso a Tierra Alta y la gente se está retirando por temor. Los propios líderes sociales que participaron en la manifestación se defendieron. No somos miembros activos del Clan del Golfo, somos campesinos, agricultores. Que se retracte a lo que nos dijo, que nos trató de paramilitares. Al final del evento y en respuesta al sentido reclamo, el jefe de Estado aseguró que usó información de la fuerza pública. Nuestra fuente de información es la fuerza pública. Desde las 8 de la mañana se reportan, aparte del incidente de la noche, que usted tiene razón, es más un conflicto social,
El presidente Gustavo Petro visitó este miércoles Tierra Alta, Córdoba, municipio golpeado por el paramilitarismo, donde anunció inversiones en salud, energías limpias y en educación, con la llegada del SENA al Alto Sinú. Salvatore Mancuso debe volver a Córdoba y darle la cara a las víctimas. Ese fue el pedido del gobernador del departamento, Erasmo Zuleta, al presidente Gustavo Petro en medio de una de las jornadas del gobierno en las regiones que se lleva a cabo en el Caribe. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, le pidió al presidente Gustavo Petro traer a Mancuso al departamento para que le responda a las víctimas. Yo hoy quiero hacerle una solicitud formal, señor presidente, que Salvatore Mancuso vuelva al departamento y mire de frente a las víctimas y que realmente las víctimas sean reparadas. Aseguró que Salvatore Mancuso, hoy designado gestor de paz, tiene que reparar a las víctimas, que solo en Tierra Alta, Córdoba, son más de 50.000. Que hagamos un compromiso, presidente. La paz se logra con transformación territorial. El presidente se mostró dispuesto a traer al ex líder paramilitar a este departamento. Por eso quiero invitar a Mancuso, sí, aquí. No a vengarme ni a vengarnos. Hay marcas de sangre, ojo. Sí, millones de marcas de sangre hay en Colombia, millones. Las declaraciones se dieron durante el gobierno con el pueblo que se adelanta en el Caribe. Un choque de trenes entre Justicia y Paz y la JEP se presentó por la libertad del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. La Corte Constitucional deberá determinar si la JEP incurrió o no en una intromisión indebida en Justicia y Paz. Pese al conflicto, un magistrado de la Sala de Bogotá le concedió la libertad condicional al ex jefe paramilitar. El magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, José Bernal, aseveró que los magistrados de la JEP se entrometieron en las decisiones de Justicia y Paz al decir hace 2 días que la libertad de Mancuso dependería de ellos. Provocar colisión de competencias positiva con la Jurisdicción Especial para la Paz y para que sea la Corte Constitucional quien dirima el conflicto. Desde la JEP le respondieron a tribunales de Justicia y Paz. Se confirma que la jurisdicción recibe al señor Salvatore Mancuso dentro de nuestra competencia y en esta decisión adicional se establece la relación que entablamos con Justicia y Paz. En medio del choque entre tribunales de Justicia y Paz con la JEP, el magistrado decidió otorgarle la libertad a Mancuso condicionada. Se librará inmediatamente de la boleta de libertad al sitio de reclusión en donde en la actualidad se encuentra restringido ese hecho, debiendo hacerse efectiva la orden a condición de que Salvatore Mancuso Gómez no se encuentre requerido por distinta autoridad. Mancuso por ahora seguirá privado de la libertad en la cárcel Apicota en Bogotá, mientras se definen otros 33 procesos que cursan en su contra en el departamento de Atlántico. Con un componente militar de 32.000 uniformados, el gobierno nacional enfrentará a las disidencias de Iván Mordisco luego de romperse el fuego con ese grupo guerrillero. Las fuerzas militares desplegaron capacidades este miércoles luego de romperse el cese el fuego a la medianoche con las disidencias FARC del Estado Mayor Central al mando de alias Iván Mordisco. Son 32.000 hombres y mujeres tanto del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea quienes están encargados de realizar operativos ofensivos en contra de esta guerrilla. Los 32.000 uniformados están desplegados en 3 departamentos donde no hay cese: Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Inteligencia Militar ya está realizando informes para presentar a comandantes y prevenir presuntos ataques a unidades militares por parte de las disidencias. El general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, impartió órdenes a generales, almirantes y altos oficiales ante una alerta de reacción armada por parte de los 4.000 hombres en armas que conforman el grupo armado. El principal objetivo militar es Néstor Gregorio Veras, alias Iván Mordisco. El grupo armado tendría injerencia en 116.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional. En las últimas horas fue asesinado en Cajibío, Cauca, el presidente de una junta de acción comunal. Y mientras tanto, en el Putumayo fue asesinado el 8º firmante de paz en lo que va de 2024.
En lo corrido de este año han sido asesinados 34 líderes. Álvaro Javier Morales es el más reciente de la lista. Había sido secuestrado por un grupo armado y posteriormente su cuerpo sin vida fue hallado en una zona rural del municipio de Cajibío, Cauca. A los líderes sociales los siguen asesinando porque están defendiendo procesos de, por ejemplo, ampliación de un resguardo, creación de un consejo comunitario, la representación de las víctimas en determinadas zonas. De otra parte, ya son 8 los firmantes de paz asesinados. Luis Álvaro Silva, quien se encontraba en proceso de reincorporación, fue asesinado en Puerto Asís, Putumayo. Se sigue presentando esta estigmatización contra los firmantes de acuerdo de paz, se sigue presentando discursos del odio, pero sobre todo una intención de querer cooptar y de querer acabar los procesos de paz que se han venido dando, especialmente regionales. Ante la situación, los cabildos indígenas de Toribío, Tacuelló y San Francisco, declarados en emergencia humanitaria, decidieron ampliar la orden de captura contra cualquier integrante de las disidencias que sea sorprendido en sus territorios. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes le pidió al gobierno que adopte medidas ante lo que considera una parálisis en proyectos viales en la Sabana de Bogotá. La Comisión Primera de la Cámara le reclamó al INVIAS y a la ANI por la falta de ejecución de proyectos viales en la Sabana de Bogotá. Con los excedentes financieros que según datos de la concesión van a estar por encima de 127.000 millones de pesos, ahí está la plata. Necesitamos una voluntad política del gobierno nacional que designe esos recursos, esos excedentes financieros para construir esta obra. El representante citante incluso dice que hay tramos que se convirtieron en cuellos de botella para las personas que se desplazan desde y hacia Bogotá. Se está demorando fácilmente más de 2 horas en un trancón y usted está a 10 minutos de su casa normalmente. Un trancón que lo llevamos sufriendo como desde el año 2020, que llegó, 2019, que llegó la doble calzada a ese sector de la vía. Ese trancón se soluciona. ¿Cómo se soluciona? Construyendo una obra que se contempló desde el año 95. Piden mayor ejecución, pues aseguran que los recursos están. Algunos concejales de Bogotá aseguraron que un artículo del borrador del Plan Distrital de Desarrollo crea un alto riesgo judicial. En dicho artículo se propone realizar investigaciones criminales predictivas para anticiparse a los delitos. En el programa 5 del artículo 7 del borrador del Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá, al que Noticentro 1 CMI tuvo acceso y que oficialmente se presentará al Consejo de Bogotá el 1 de mayo, se habla de poder identificar potenciales delincuentes con ayuda tecnológica. El fortalecimiento del sistema de videovigilancia de Bogotá permitirá que los organismos de seguridad puedan identificar poblaciones con mayor riesgo de delitos y prácticas violentas contra la ciudadanía. Desde el Consejo alzan voz de rechazo ante esta propuesta, pues aseguran que podría vulnerar la seguridad jurídica. Lo que está haciendo la Alcaldía Mayor de Bogotá con incluir esto en el Plan de Desarrollo Distrital es cercenar la presunción de inocencia y ponerle ya un título a una persona de criminal. Desde la Secretaría de Planeación dicen que estudiarán minuciosamente las críticas de todos los actores antes de presentar el documento final. Estamos recibiendo de una manera, digamos, humilde las críticas, los cuestionamientos que hay alrededor del documento, porque es un documento de trabajo y entre más observaciones lleguen, pues mejor para nosotros. En 2 meses tiene que ser presentado el Plan Distrital de Desarrollo al Consejo de la Ciudad. Un informe de la Contraloría cuestiona que solo el 11% de los hogares colombianos tenga acceso al servicio de agua potable. El 11% de los hogares colombianos aún no tienen acceso al agua potable a través de sistemas de acueducto y que este déficit además está representado principalmente el 41% en hogares de centros poblados y poblaciones rurales dispersas. Según la Contraloría, los departamentos de Putumayo, Guaviare, Guajira, Amazonas, San Andrés, Vaupés, Chocó, Bichada y Guainía tienen un problema de 45% de hogares sin conectividad al agua potable. Que el 50% de los municipios del país no cuentan realmente con alcantarillado, pero cada día nosotros vemos que en las zonas rurales del país sigue habiendo una falta de agua que está cobrando vidas humanas, como sucede en La Guajira o como sigue sucediendo en el Chocó. La Corte Suprema de Justicia se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al embajador en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, Armando Benedetti. La Sala de Instrucción de la Corte asumió la competencia para investigar al embajador Benedetti por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, por hechos que habría cometido como senador al presuntamente influir en la contratación del extinto Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE.
La sala se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en su contra y advirtió que continuará vinculado al proceso penal en libertad. La Corte dice que su fuero de congresista prevalece frente al de embajador. En Bogotá se aprobó la construcción de un intercambiador en la calle 80 para descongestionar la salida occidente de la capital. La inversión superará los 117.000 millones de pesos. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el director de la región metropolitana de Bogotá, doctor Luis Lota, reveló que ya está aprobada la construcción de un intercambiador en la calle 80 para descongestionar esta salida de la capital. Lo que se busca es mitigar ese tipo de condiciones. Posteriormente vamos a trabajar también con el Gobierno Nacional para ver qué pasa después del puente de Guadua, pero esta obra que nos vaya a descongestionar la salida y la entrada de Bogotá tiene un orden cercano de los 117.000 millones de pesos, los cuales son provenientes de la región metropolitana. Este es el render de la construcción. Se reveló también cuándo iniciaría el proyecto y hasta cuándo se culminaría. Esta obra va a empezar en términos de diseño durante este año y se espera que antes de terminar el cuatrienio ya esté completamente finalizada esta obra. Además, tendría un puente en la calle 80 en su salida. Unos puentes y unos elementos tipo glorieta para facilitar la operatividad en ese sector. Esta es una obra que va a hacer el IDU. Mañana se conocerá quién será el contratista para esta obra. Alcaldes de 16 ciudades le enviaron una carta al mandatario de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la que le expresan su respaldo a la postura que asumió en respuesta a la idea del presidente Gustavo Petro para que no se hagan cambios en la construcción del metro de Bogotá. Con la firma de los alcaldes de ciudades como Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, 16 mandatarios en total expresaron su respaldo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre continuar el metro tal y como está contratado, pese a la insistencia del presidente Gustavo Petro de soterrar el tramo oriental. El metro de Bogotá es un sueño que tenemos todos los colombianos y hoy es la obra de infraestructura más importante de la capital colombiana. El metro debe continuar con los diseños actuales y el contrato no debe modificarse. No podemos cambiar la certeza por la incertidumbre. En el documento califican la propuesta del primer mandatario como inconveniente e inoportuna, porque según ellos no se cuenta con viabilidad técnica, jurídica ni financiera. Alegan también que un cambio a estas alturas llevaría retrasos de mínimo 4 años y sobrecostos cercanos a los 3 billones de pesos. Acatando una ley del Congreso, el gobierno colombiano modificó los requisitos para la salida de menores de edad del país. Si va a salir del país, el niño ni adolescente debe presentar el pasaporte válido y vigente. La madre, pues obviamente, el pasaporte válido y vigente del niña adolescente debe presentar el registro civil legible. Este noticiero conoció los cambios que habrá en Migración Colombia para la salida de menores de edad del país. El principal consiste en que ahora un niño podrá salir con el permiso solo de su mamá si su padre está demandado por alimentos. Es el mismo caso cuando la mamá está demandada por alimentos. El padre podrá salir solo con su permiso con el menor de edad. El registro de deudores alimentarios morosos, Migración Colombia no le exige este permiso autenticado porque para ello se entrega el certificado que expide Mintic. Ahí está consignado el nombre del padre o madre que está pendiente de sus obligaciones. Esta medida empezó a aplicar desde hoy y será fundamental durante la próxima Semana Santa, cuando saldrían miles de viajeros del país. Un grupo de 50 congresistas de diferentes partidos presentó un proyecto de ley para crear una jurisdicción para atender los casos de violencia contra la mujer. El proyecto fue presentado ante el alarmante panorama de delitos contra la mujer en el país, pues este año se han registrado 32 feminicidios, 2.068 casos de violencia sexual y más de 12.327 casos de maltrato. Con los altos índices de feminicidios y maltrato contra las mujeres, que pueda crearse esta justicia especial dedicada solamente a estos temas de violencia de género. Se busca que se conforme una jurisdicción de jueces y fiscales solo para atender casos de violencia contra la mujer. Es momento de descongestionar. Si nosotros seguimos reagrupando todos los procesos, pues la impunidad va a seguir prevaleciendo. Si nosotros le damos el orden que se debe dar en materia jurídica, pues vamos a ver resultados a corto tiempo. El proyecto tiene apoyo de varias bancadas, incluidas de oposición y de gobierno.
Nuevo choque entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, esta vez por Hidroituango. El presidente Gustavo Petro advirtió que se debe revisar los planes de emergencia de la central Hidroituango para evitar una tragedia en las poblaciones aguas abajo. El mandatario le ordenó al nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, crear con EPM nuevos planes para mitigar el riesgo. Hay un riesgo que EPM tiene que cubrir a través de planes de emergencia por si pasase algo. La población tiene, o sea, la manera de asegurarse, no de estar expósito al riesgo, es que haya plan de seguridad por cualquier tipo de avalancha que pueda provocarse el río Cauca gracias a su embalsamiento en Hidroituango, porque el primero es la vida que el negocio. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y presidente de la Junta Directiva de EPM, defendió los planes de emergencia, aseguró que sí existen, cuestionó al mandatario y dijo que no se puede alarmar a las poblaciones sin argumentos. Antioquia está bajo fuego del gobierno nacional, eso no tiene sentido, yo creo que esto tiene que parar ya. Todos los días, algo contra Antioquia. El alcalde dijo que a pesar de las fuertes diferencias que ambos tienen desde la campaña presidencial, está dispuesto a sentarse con el mandatario para hablar del proyecto. Hoy hubo fuertes combates en Cauca y en Putumayo. En zona rural de Toribío, en el Cauca, hubo combates entre el ejército y las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco. Y en el Putumayo, las disidencias de la Segunda Marquetalia habrían hostigado a un pelotón que respondió con ráfagas de fusil. Autoridades de Venezuela vincularon a la líder opositora María Corina Machado con acciones desestabilizadoras. De otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que necesita desesperadamente el voto latino para poderse reelegir. Y la Reserva Federal estadounidense mantuvo estables las tasas de interés. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, vinculó este miércoles a la opositora María Corina Machado con acciones desestabilizadas para generar violencia por su inhabilitación para postularse en las presidenciales del próximo 28 de julio e informó del arresto de 2 cercanos colaboradores. El presidente de los Estados Unidos y candidato demócrata Joe Biden, durante su visita en los estados de Nevada y Arizona, el mandatario no se anduvo con rodeos y le pidió a los latinos el voto desesperadamente. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene los tipos de interés en su rango actual por 5ª vez consecutiva y espera que estos mismos bajen 0,75 puntos hasta final de año, alargando así el plazo que inicialmente estaba fijado para mediados de este 2024. El banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, considerado uno de los hombres más ricos del país, anunció hoy su retiro de la junta directiva del Grupo Aval. El empresario dijo que es necesario darle paso a las nuevas generaciones. Durante la Asamblea General de Accionistas, el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo anunció su retiro de la junta directiva del Grupo Aval, un conglomerado que construyó y consolidó como uno de los grupos financieros más importantes del país y que reúne, entre otras entidades, al Banco de Bogotá, el Banco Popular y el Fondo de Pensiones Porvenir. Sarmiento Angulo dijo durante la asamblea que se retira para dar paso a las nuevas generaciones que considera requieren un espacio en ese grupo financiero. Su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, asume el liderazgo y habló de los retos de dirigir uno de los grupos financieros más grandes del país. El reto que yo tengo es poner a trabajar lo que son casi 40 años de experiencia, 40 años de vida laboral, muchos de ellos en Estados Unidos, muchos de ellos aquí en Colombia. El relevo en el Grupo Aval se da en momentos en que el sector financiero afronta algunas dificultades. Todavía toca ver cómo se comporta la calidad de la cartera, que es el otro gran reto que vamos a tener este año, y cómo se comporta el desempleo, que a la vez tiene repercusiones sobre la calidad de la cartera. El retiro de Luis Carlos Sarmiento Angulo esta noche se da en momentos en que el Grupo Aval, uno de los principales conglomerados financieros del país, reporta utilidades por más de 730.000 millones de pesos. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI.
Las autoridades sanitarias de China autorizaron la importación de carne procedente de Colombia y producida en 2 frigoríficos de la empresa Minerva Foods. El presidente de Fedegan, José Félix Laforí, le confirmó a Noticentro 1 CMI que Colombia ya tiene permiso para comenzar a exportar carne a China. Yo aspiraría que cuando estemos en la feria de Shanghái en mayo de este año, ya un contenedor de carne colombiana esté en ese mercado. ¿No hay riesgo de que de pronto se desabastezca el mercado interno? No, hombre, no hay ninguna posibilidad. Colombia es un país ganadero que tiene una potencialidad gigantesca. Al revés. Por eso queremos, además de China, entrar al mercado americano y a Centroamérica. Fedegan calcula que de 1 millón de toneladas de carne que se producen al año en Colombia, inicialmente 20.000 toneladas irían a China. Una carta de accionistas minoritarios al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, pide aplazar la elección de la junta directiva en la asamblea de este viernes. Un grupo de accionistas minoritarios de Ecopetrol pedirá a la asamblea de la compañía el próximo viernes aplazar el nombramiento de la junta directiva al considerar que los miembros propuestos por el gobierno no cumplen con los requisitos. Asimismo, se pedirá no aprobar el cambio de estatutos para no poner en riesgo la seguridad corporativa de la empresa. Uno de los accionistas minoritarios explica parte de la preocupación. Varios de esos son personas completamente indeseables en esa función, violando los criterios de los negocios internacionales. Desde que se conocieron las menores ganancias y los ruidos de la empresa, el título ha caído de 2.300 a 2.125 pesos, un retroceso de 7,6%. Control Risk, que es una empresa británica superpoderosa, le hizo una investigación en detalle a cómo está funcionando Ecopetrol. Y la conclusión principal que saca es que el doctor Roa, presidente de Ecopetrol, debe salir o permanentemente o por lo menos temporalmente de la presidencia de la empresa de Ecopetrol. ¿Cómo será lo que está pasando? Hasta el momento Ecopetrol no ha dado respuesta, a la cual se espera en la próxima asamblea. El presidente de Celsia, Ricardo Sierra, dijo que Colombia no tiene la suficiente infraestructura para enfrentar los próximos fenómenos del Niño y expresó su desacuerdo por los cambios que plantearía la reforma a los servicios públicos. Desde Medellín, el presidente de Celsia, Ricardo Sierra, dijo que la preocupación de la compañía y en general de todos los gremios es el faltante de energía, según las proyecciones para los años 2027 y 2028, para enfrentar eventuales fenómenos del Niño. Quedaron faltando todavía 650 megavatios equivalentes térmicos para llenar ese faltante, solamente para llenar el faltante. Entonces, ojalá que se tomen las medidas de subastas y de asignación de energía para que los colombianos en el 27-28 no tengamos problemas. Y dijo que aunque el país tiene la infraestructura para superar el actual fenómeno del Niño, el nivel de los embalses sigue preocupando. Alertar que estamos tocando niveles de embalsamiento realmente bajos, o sea, ya llegando a los 35% y desembalsando casi medio punto porcentual por día, no nos debe dejar tranquilos. Ojalá que ahorremos energía, no nos confiemos. Y expresó su preocupación por los cambios que plantearía la reforma a los servicios públicos. Se habla de una desinstitucionalidad del sector eléctrico. O sea, casi que pasamos a lo que quieran los ministros o presidentes de turno. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Pero como todo, hay que esperar a ver cuál es el texto final. Las declaraciones las entregó en Medellín durante la Asamblea General de Accionistas. El director de Crédito Público, José Roberto Acosta, dio garantías para la financiación del Estado en 2024 pese a los altos compromisos de la deuda externa. Los compromisos que tiene la nación con el pago de 2.600 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y vencimientos de deuda a 2025 y 2026 no pone en riesgo el financiamiento del Estado para 2024. Así lo anunció la Dirección de Crédito Público al señalar que se están haciendo las operaciones que garantizan la entrada de recursos para financiar el presupuesto. Se está anticipándose no solo con las buenas colocaciones en el mercado local, sino eventualmente saliendo al mercado internacional para mantener la financiación y sostenibilidad del servicio de la deuda externa. También será indispensable la aprobación desde el Congreso del proyecto que amplía el cupo de endeudamiento para este año. Esperamos la benevolencia del Congreso para que tengamos en
junio ya ese cupo abierto y no tengamos ninguna afugia para seguir respondiendo, como lo ha hecho siempre en su historia la República de Colombia en materia de endeudamiento externo. A la fecha, a través del mecanismo de subasta, se ha logrado poner en el mercado el 30% de los títulos del gobierno. Vamos por buen camino y es probable que, al igual que el año pasado, cerremos subastas antes de tiempo y nos dé la tranquilidad fiscal que necesitamos para cerrar un 2024 exigente como el que se nos ha puesto dentro del presupuesto nacional. El pronunciamiento fue hecho durante el lanzamiento de un fondo de inversión, el cual permite a cualquier inversionista desde 50.000 pesos participar en la compra de títulos del sector público. Transportadores aseguraron que el gobierno lleva un mes cancelando las mesas de trabajo para definir el precio de la CPM. El presidente de Unidos, Alfonso Medrano, realizó un llamado al gobierno nacional para que se reactiven las mesas de trabajo entre transportadores y gobierno para definir la fórmula con la que se determinará el precio de la CPM. Están frenadas las conversaciones, pero por culpa del señor ministro de Hacienda, que quedó de convocarnos y no nos volvió a convocar. Lo que nos preocupa es que si lo suben, teniendo una baja la economía, estando muchos sectores en recesión, de lo cual ustedes saben que el sector transporte de carga es el que mueve la economía del país. Entonces, pues se iría a ahondar más la crisis económica de todos los sectores, pues porque si sube el diésel, tendrá que subir los fletes, tendrá que subir la canasta familiar. Durante un mes consecutivo, el gobierno ha cancelado las reuniones. La textilera Encaje S.A., proveedora de reconocidas marcas de ropa interior como Victoria's Secret, entró en proceso de reorganización debido al desplome de las ventas y a los efectos de las altas tasas de interés. El superintendente de sociedades confirmó que la reconocida textilera, productora de ropa interior y deportiva Encajes S.A., se acogió a la ley de insolvencia bajo la modalidad de reorganización, lo que implica que este organismo hará un acompañamiento para intentar salvarla. Con miras de buscar un acuerdo que permita que la empresa sea viable y sostenible, que el negocio se mantenga en marcha. Encajes S.A. enfrenta pasivos por alrededor de 35.000 millones de pesos y cientos de empleos están en juego. En este caso estamos hablando de más de 284 personas y la apuesta de la superintendencia en este caso y en todos los casos es salvar el empleo, salvar la unidad empresarial y por supuesto el efecto que eso tiene sobre las familias que están de por medio. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,15% a 1.308 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 2,67% a 33.800 pesos. La acción de Corfi colombiana fue la que más bajó, con una pérdida de 3,77% a 13.280 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 20.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,68% a 32.620 pesos. Ecopetrol obtiene autorización para contratar deuda por $1.200 millones en la refinanciación de sus compromisos. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.886 pesos con 94 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.800 pesos y la venden entre 1.850 pesos. Un euro cuesta 4.204 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.82. El azúcar se transó en 21,80 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $81.50 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $86.16 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.125 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.